Mucho se ha escrito ya acerca de la riqueza material e inmaterial que atesoran los monasterios de Yuso y Suso de San Millán de la Cogolla, sobre todo de la importancia de esas glosas emilianenses en las que quedaron plasmadas las primeras palabras de nuestro idioma, y también de los versos que aquí escribió Gonzalo de Berceo, considerado el primer poeta de nombre conocido en lengua castellana. El propio San Millán y Gonzalo de Berceo son dos de los personajes más relevantes de este lugar, a los que se suele sumar el conquistador Juan Ramírez de Velasco o en tiempos más recientes la escritora y política María de la O. Lejárraga. Pero la importancia que han adquirido estas personalidades a lo largo del tiempo ha podido llevar a que la historiografía no se haya detenido tanto en otras figuras memorables que nacieron también en este valle y cuya trayectoria merece ser igualmente recordada y en muchos casos rescatada del olvido. Libros para comprender, un podcast de la Unión de Editoriales Universitarias Españolas, realizado en la librería del BOE. Buenos días, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast que quiere contribuir a la adquisición de hábitos de lectura científica por amplios sectores de la población, desde el convencimiento de que la lectura científica crea pensamiento crítico y una sociedad más y mejor informada. Les saludamos nuevamente Julia Sánchez Arévalo y quien les habla, Rosa de Bustos. Julia, aquí estamos de nuevo. Hola Rosa. Estamos aquí de nuevo con un nuevo podcast, no paramos de grabar podcast y yo estoy encantada de conocer próximamente a los invitados que tenemos hoy con nosotras. Pues a ello vamos. ¿Saben ustedes que tienen en común San Millán, Gonzalo de Berceo, María de la O. Lejárraga y el conquistador Ramírez de Velasco? Si nos acompañan en nuestro episodio de hoy lo descubrirán y descubrirán también la relación de estas cuatro personas con otros muchos personajes históricos. Hay un denominador común. Para desvelar el interrogante, hoy volvemos al Valle de San Millán de la Cogolla, ese lugar que acoge la riqueza material e inmaterial de los monasterios de Yuso y Suso, donde se plasmaron las primeras palabras de nuestro idioma y donde Gonzalo de Berceo escribió los primeros versos en nuestra lengua. Regresamos a este lugar, patrimonio de la humanidad, con un libro que desvela el misterio y enriquece la historia de este lugar, recuperando un gran número de vidas que nacieron allí, en aquel valle. Retratos del Valle de San Millán, biografías de personajes ilustres y memorables nacidos en los municipios riojanos de Berceo, San Millán de la Cogolla y Estoyo, es la obra protagonista hoy de nuestro podcast. Y para hablar de ella, pues danos pistas, Julia, ¿quién nos acompaña? A ver esos perfiles. Bueno, con nosotros tenemos al autor del libro. Él es Roberto Rodríguez Andrés, es doctor en periodismo por la Universidad de Navarra y doctor en historia por la Universidad de La Rioja, profesor asociado de la Universidad Pontificia Comillas y profesor invitado de la Universidad de Navarra. Es también director de comunicación de Amavir y columnista del diario La Rioja. Con anterioridad ha sido director de comunicación del Grupo AMA, socio de la firma de asuntos públicos Más Consulting Group, director adjunto de comunicación de los Ministerios de Educación y de Sanidad del Gobierno de España y jefe de prensa de la Consejería de Educación y Cultura del Gobierno de La Rioja. Es autor de diversos libros y artículos de investigación sobre comunicación, política y campañas electorales, su área de especialización. Está vinculado desde hace 30 años al Valle de San Millán, concretamente a Berceo, de donde procede la familia paterna de su mujer. Roberto, es un placer de verdad tenerte en nuestra mesa. Muchísimas gracias. Para mí también estoy feliz de estar aquí hablando del libro. Y bueno, en el puesto de nuestra editora tenemos a Almudena Martínez. Bienvenida, Almudena, de nuevo. Ella es licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Zaragoza y ha sido profesora de la Universidad de La Rioja. De 1989 al 95 coordinó el programa de actividades filológicas llevado a cabo por el Gobierno de La Rioja, en el que colaboró entre el 95 y el 98, coordinando y programando actividades en los ámbitos de la educación, el patrimonio y la filología, y participando en las acciones llevadas a cabo para conseguir la declaración de Patrimonio de la Humanidad de los monasterios de Suso y Yuso. Desde 1998 es coordinadora general de la Fundación San Millán de la Cogolla y de su Centro Internacional de Investigación de la Lengua Española,
Cilengua. En 2017, muy bonito dato, Su Majestad el Rey de España, Felipe VI, le concedió la Orden del Mérito Civil por su labor al frente de las instituciones que coordina y por sus servicios a la lengua española. Bienvenida, Almudena, de nuevo. Buenos días, encantada de estar aquí otra vez. Bueno, pues muchas gracias por desplazaros hasta Madrid, a esta librería de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado. Qué magnífica librería, como estáis viendo, y que bueno, pues llenamos de vida con estas conversaciones tan interesantes. Roberto, vamos a empezar a hablar de tu libro. Bueno, yo he dado 4 nombres, los has dado tú también en la lectura previa que has hecho, pero dinos, ¿cuántas vidas hay contadas en este libro y de qué gentes se trata? Pues mira, en total son 174 biografías, repartidas entre los 3 núcleos de población que tienen el valle. Donde más personajes hay es en San Millán de la Cogolla, que es el municipio más grande, donde están los monasterios, pero también hay personajes de Berceo, que es el núcleo de población más antiguo, y de Estoyo. Y de las 2 aldeas que pertenecen también a estos pueblos, que bueno, pues la gente de esas zonas siempre reivindica su lugar de origen, San Andrés y Lugar del Río. Entonces, han sido 174 personajes, he buscado reflejar personajes de todos los pueblos, de todas las épocas históricas. Bueno, es un mosaico humano de gente que ha nacido en este valle, pero cuya labor y cuya repercusión no se circunscribe solo al valle. Es gente que en la gran mayoría de los casos nació allí, pero desarrolló su actividad fuera del valle, bien en otros lugares de España, en Madrid, en Cataluña, en Andalucía, en Galicia, y también muchos en Asia y en América. Con respecto a qué tipo de personajes, pues indudablemente hay un buen número de personajes que son religiosos, porque la influencia que han tenido los monasterios de Yuso y de Suso en la vida de la gente de estas poblaciones ha sido fundamental. Hasta hace muy poco tiempo era muy rara la familia en el valle que no tuviera 1 o 2 hijos que fueran fraile, sacerdote, monja, porque bueno, pues era algo que era muy común en esa zona. Entonces ha habido muchísimos religiosos que han tenido cargos muy importantes. Bueno, de hecho, para municipos tan pequeños hay 2 santos, un beato de la Iglesia, casi 8 obispos en distintos puntos de América y de España, abades, priores, muchísimos religiosos que han tenido cargos muy importantes. Otro grupo muy numeroso son los emigrantes. Hay muchas historias personales de emigrantes, de gente que salió del valle y que se fue principalmente a países de América, ya desde prácticamente el mismo momento del descubrimiento de América. Tenemos a los pocos años del viaje de Colón, ya tenemos vecinos del Valle de San Millán que se embarcaron para distintas misiones de colonización a América, y más recientemente, sobre todo a finales del siglo XIX y principios del XX, cuando la situación en el valle era muy difícil en cuanto a condiciones de vida, muchísimos problemas económicos, las familias pues prácticamente no tenían, los pobres, ni para comer. Eso llevó a que muchos habitantes del valle salieran de los pueblos para irse fuera y buscarse una vida mejor fuera. Entonces, bueno, son los grupos más importantes, luego hay otros muchos que iremos detallando, pero son los grupos más importantes. 174 biografías, es que, vamos, o sea, impresiona. Yo estoy intentando imaginarme todo el trabajo que hay detrás, que bueno, ahora ya nos lo contarás. Roberto, ¿qué nos cuentan esas vidas de la historia de este lugar? Porque de Yuso y de Suso sabemos mucho, gracias entre otras cosas al trabajo que está haciendo la Fundación San Millán de la Cogolla, desde el siglo V hasta el XX. ¿Qué nos cuentan estas vidas de esta historia? ¿Qué aporta esta nanohistoria? Uh-huh. Mira, una de las cosas que cuando empecé a imaginarme este libro, claro, yo tenía en la cabeza que se ha investigado muchísimo ya sobre el Valle de San Millán, se ha investigado mucho sobre los orígenes del castellano, se ha investigado mucho sobre el patrimonio cultural, el patrimonio artístico, incluso también el patrimonio natural, que es muy importante también en el Valle. Y en este libro el objetivo principal era hablar de personas, hablar de historias de vida,
que era una línea de investigación pues que había tenido algunos trabajos anteriores, pero que faltaba por desarrollar. Y sobre todo, la idea de recuperar no solo a esos grandes personajes ilustres de los que ya se tiene conocimiento, se han escrito libros, como son algunos de los que hemos mencionado al principio, sino intentar recuperar también historias de personajes, esa nanohistoria, esos personajes a lo mejor más secundarios, muchos de ellos en riesgo de ver desaparecida su historia para futuras generaciones, porque me ha pasado que muchos de los personajes, incluso sus descendientes actuales, no tenían ni idea de lo que habían hecho sus bisabuelos, sus tatarabuelos. Y esa ha sido una de las partes más emocionantes de este libro. O sea, cuando yo me he acercado a familias y les he contado, pues mira, tu abuelo, tu bisabuelo hizo esto, esto, otro, ha habido familias que casi con lágrimas en los ojos me han dicho es que no teníamos ni idea. Y muchas familias también, lo que ha pasado, también muchas con lágrimas en los ojos, es ¿por qué no preguntaría más a mis padres o a mis abuelos? Porque hay muchas veces en la vida que cuando quieres empezar a interesarte por cosas de tu pasado, incluso familiar, de repente no te queda nadie a quien preguntar. Y gracias a Dios, los archivos, los archiveros funcionan fenomenal, son los custodios de la memoria y es increíble la cantidad de información que se puede sacar de los archivos acerca de vidas pasadas. Bueno, pues ese era el objetivo, recuperar esas historias, esa nanohistoria, esos personajes quizá un poco más secundarios, pero que jugaron también un papel relevante en la sociedad y que merecen ser, bueno, pues reivindicados, rescatados del olvido y que su memoria perdure. Y que nutren, ¿no?, la historia del lugar. Y que contribuyen, además, a enriquecer aún más lo que es el Valle de San Millán. O sea, poner en valor el Valle de San Millán como un lugar en el que realmente ha nacido gente muy emprendedora, ha nacido gente que ha desarrollado una actividad en muchísimos ámbitos, en la política, en el mundo de las ciencias, en el mundo de la creación artística, gente que bueno, pues que es muy importante tener en cuenta esa vinculación también con el Valle. Uh-huh. Aparte del lugar en el que nacieron, no sé si tú has sacado algún elemento más que se repite o que ha influido de una manera especial en estas biografías. Antes comentabas, por ejemplo, la influencia que ha tenido el hecho de los monasterios para gente que se convirtiera, ¿no?, en religioso, que eligiera esa opción vital. Y el tema de, bueno, pues buscar en el exterior, en el interior y en el exterior, ¿no? No sé si hay qué elementos hilan. Fíjate, si es que... yo creo que hay un hilo común incluso en esos dos perfiles porque muchos de los religiosos, date cuenta que en el monasterio de Yuso se instala una escuela que formaba a religiosos para ir a las misiones. El monasterio de San Millán estaba regentado, sigue todavía regentado hoy día por la orden de los agustinos recoletos, que es una orden que tuvo pues una labor muy importante en Asia, por ejemplo en Filipinas, incluso también en China. Y en esa escuela, bueno, pues se formaba a esos futuros misioneros, y de hecho muchos de los personajes religiosos que cito pues son misioneros o fueron misioneros y ejercieron esa labor, una labor de lo mismo que los emigrantes, una labor de muchísimo sacrificio. Estamos hablando de gente que vivió unas condiciones de vida muy duras en sus años de juventud, en un ambiente rural, marcado por las escaseces, marcado también por cuestiones políticas, como pudo ser los desastres que ocasionó la Guerra de la Independencia en la región, o luego las hambrunas y las situaciones de crisis de subsistencias que hubieron durante todo el siglo XIX y principios del XX. Todo eso hizo que esa generación fuera una generación muy dura, muy acostumbrada al sacrificio, pero a la vez una generación que no quería conformarse con quedarse en la situación en la que estaba, y que era una generación muy emprendedora y decir, me tengo que buscar la vida. Unos se la buscaron desde ese punto de vista de la actividad religiosa, otros muchos saliendo fuera del pueblo a buscarse la vida, a intentar prosperar, y de hecho pues, muchos lo consiguieron, tanto en España como en América. Por tanto, esa idea de esa cultura de sacrificio, esa cabezonería también, que yo creo que siguen teniendo hoy día también en el Valle, de decir, oye, no me rindo, sigo adelante, no quiero quedarme como estoy y tal, yo creo que es un punto en común de todos los personajes.
Dices que hay personajes ilustres, memorables, que además estableces una distinción entre unos y otros, y olvidados, que has rescatado antes, lo comentabas. Sí. ¿Puedes ponernos algunos nombres? A ver, ilustres, desde luego, los ilustres más famosos, aparte del propio San Millán de la Cogolla, que es el que da origen a los monasterios, un personaje nacido en el pueblo de Berceo, que se convirtió pues en copatrón de Navarra y de Castilla y en patrón de España, un personaje pues indudablemente con muchísima influencia en la historia religiosa de este país y en la historia política. Tenemos también a Gonzalo de Berceo, personaje universal. Tenemos al conquistador Ramírez de Velasco, que fue el fundador de La Rioja Argentina. Tenemos también otros personajes como Antonio de Segura, que fue pintor y escultor y arquitecto en la época de Felipe II, que es más conocido porque tuvo un duelo a espada con Miguel de Cervantes, que se ha recreado muchas veces en series, en películas, en novelas. Y por supuesto tenemos a María de la O Lejárraga, que es verdad que la reivindicación de la figura de María de la O Lejárraga ha sido relativamente reciente. Muchas veces se ha hablado, y es verdad, o sea, el contrasentido de estar hablando de una de las pioneras del feminismo en España, que sin embargo durante toda su vida ocultó su labor y ocultó su propio nombre detrás del nombre de su marido. Y realmente no hemos sido capaces de reivindicar la labor de María de la O Lejárraga hasta pues muchísimos años después, casi hasta que vino la democracia no empezamos a hablar de esa labor. Bueno, esos son personajes ilustres sobre los que ha habido pues bibliografía y tenemos cierto conocimiento de ellos. Personajes memorables y olvidados. A ver, yo he intentado que muchos personajes que estaban olvidados ya, bueno, pues con este libro lo que he intentado es que sean memorables y que esas personas que estaban ya casi olvidadas o a punto de olvidarse, incluso para sus propias familias, pues de alguna manera tengan un lugar para que alguien les recuerde en el futuro. Digo, hay en la introducción una cita de un fraile del siglo XVI que decía que bueno, el olvido es la muerte de las cosas y el escribirlas será volverlas a dar vida. Y de alguna manera la escritura, los libros, a pesar que desgraciadamente cada vez leemos menos libros y estamos cada vez más acostumbrados al mundo audiovisual y a que todo sea rápido, y es la permanente pelea que tengo con mis hijos continuamente porque el hecho de leer cuesta cada vez más, pero es verdad que los libros, la lectura, son un dique de contención de las olas de la memoria, o sea, que no vengan esas olas y se acaben llevando personajes que podían ser recordados, historias que podían ser recordadas. Y eso es lo que he querido hacer. Lo que he querido hacer es que esas historias olvidadas se acaben convirtiendo en historias memorables. Y ahí tenemos a muchísima gente. O sea, no podría ponerme a dar nombres, pero gente... Bueno, hay gente desde el punto de vista local que yo creo que tuvo una trascendencia en el Valle muy importante. Y volviendo de nuevo a la reivindicación, por ejemplo, de las mujeres, que siempre han estado un poco más olvidadas en la historiografía, pero hay una mujer que fue la que instaló el primer restaurante en el Valle de San Millán cuando todavía no habían llegado los turistas, pero que ella supo de alguna manera anticiparse un poco a eso. Una mujer que tuvo una vida apasionante, que de muy joven se marchó a Barcelona a buscarse la vida, consiguió allí codearse con gente del mundo de la cultura, fue íntima amiga de Dalí, no se llegó a casar, pero fue pareja de Enric Moneni, que fue uno de los cartelistas más importantes en la época de la República, a principios del siglo XX. Y ella en un momento determinado decide dejar todo, volverse a su valle natal, montar un restaurante que lo monta además en su propia casa. Estar en ese restaurante era como estar en el salón de su casa. Y es un restaurante por el que pasan en los años 70, 80 muchísimas figuras muy relevantes, tanto a nivel regional como nacional. Yo he tenido ocasión de hablar, por ejemplo, con muchos políticos que pasaron por allí cuando iban a San Millán a negociar el Estatuto de Autonomía de La Rioja. Y todos con los que hablaba me decían lo mismo, era algo anacrónico completamente. O sea, estabas en un pueblo muy pequeño, muy rural, y de repente te encontrabas un ambiente de una señora que había estado en su juventud en París, que te hablaba francés, que tenía una conversación, unas charlas de sobremesa apasionadas, y luego, claro, esto le llevaba pues también a ser incomprendida, una mujer adelantada a su tiempo, una mujer que en los años 60, 70, en un pueblo, en una zona rural, pues
entraba sola a los bares, pues era algo que en el pueblo no se podía entender, o que fumara, o que iba siempre muy elegantemente vestida. Bueno, pues fue una incomprendida, indudablemente, en el pueblo, y la verían como un bicho raro. Es un personaje que no había absolutamente nada escrito sobre ella, no había ninguna referencia, y es un personaje muy interesante. Y luego otros muchos. Hay muchos religiosos misioneros, por ejemplo, algunos que sufrieron tortura, sufrieron martirio cuando fue la independencia de Filipinas, un obispo que tuvimos en China, que fue de los primeros obispos católicos en China, que fue apresado por el gobierno comunista nada más entrar en vigor el comunismo allí. Tenemos emigrantes en Argentina que lograron, por ejemplo, me estoy acordando, Emilio Mendoza, que fue el fundador del Hospital Español de Mendoza, que es uno de los hospitales más importantes de Argentina y que sigue hoy día en vigor, presidido por uno de sus nietos. Bueno, Tarsicio Lejárraga, que quizá mucha de la gente que nos esté escuchando que haya visitado el monasterio de Suso, pues seguro que se acuerda de él, porque era un guía del monasterio de Suso que no dejaba indiferente a nadie. Era una persona que, no teniendo estudios, se dedicó durante toda su vida con una pasión desbordante a estudiar sobre el arte visigótico, sobre el monasterio, sobre la vida de Gonzalo de Berceo, y acabó siendo una referencia incluso para personalidades como Ramón Menéndez Pidal, que lo citaba continuamente como el hombre que más sabía de España de estas cosas, y era una persona rural que había trabajado en el campo y que simplemente el amor que sentía hacia ese monasterio le llevó a ser uno de los mayores conocedores de ese lugar. Qué interesante, madre mía, qué emoción, ¿no? En rescatar todas estas... Has dicho la palabra que más he utilizado cuando he hecho el libro, seguro, emoción. Seguro. Es que son 174 biografías. ¿Son parte de otras que te has encontrado y que has tenido que dejar fuera? Porque, claro... He dejado, o sea, me han aparecido en la investigación, me han aparecido otros muchos personajes, pero claro, tenía que establecer un cierto filtro a la hora de decir, oye, tienen que haber tenido un mérito determinado para incluirlos en el libro. O sea, había un primer filtro fundamental, que era personajes nacidos en el valle. Es verdad que en el Valle de San Millán, por el Valle de San Millán ha pasado gente muy importante a lo largo de la historia, pero que eran gente que procedían de otros lugares, a pesar de que hayan tenido mucha importancia en el valle. Pero claro, si entraba ya en eso, el libro hubiera sido al final una enciclopedia de 5 tomos. No podía hacer tanto. Entonces, al final, el criterio básico era nacidos en el valle o en épocas recientes, porque he intentado también, que era algo que la historiografía no había hecho hasta ahora, intentar recuperar personajes también del siglo XX, personajes más actuales. Por ejemplo, estoy pensando en el periodista Javier Chicote, que es jefe de investigación del periódico ABC. Bueno, pues hay personajes más recientes que, claro, ya a partir de los años 70 nadie nacía en los pueblos. Se bajaba todo el mundo al hospital, a Logroño en este caso, a nacer, pero en estos casos, bueno, personajes que estuvieran bautizados en el pueblo y que vivieron sus primeros años en el pueblo. Entonces ese era el criterio. Y luego el segundo criterio era encontrar, bueno, pues información. Y ha habido algunos personajes que yo he intuido que podían haber sido muy importantes, pero de los que desgraciadamente no he podido encontrar información. O solo he encontrado una pequeña reseña que me ha sido imposible, por mucho que he buscado en archivos, en publicaciones y demás, no he podido seguir investigando sobre ellos. Bueno, esta pregunta era la que más ganas tenía de hacerte al principio, pero quería un poco despertar todavía el interés, porque claro, la pregunta es ¿cómo surge esta idea? O sea, ¿cómo te surge la idea de escribir este libro, de afrontar esta búsqueda, esta reconstrucción? ¿Por dónde empiezas? O sea, vale, dices, estaría bien recopilar biografías de gente que ha nacido aquí. Eso se decide un sábado con un grupo de amigos, pues mira, tomando unas cervezas al sol y de pronto dices, a ver, aquí hay un cierto toque raro, porque la verdad es que no se plantea esto así de primeras. Primero que yo no soy del Valle. Yo no soy del Valle de San Millán, del Valle de San Millán es mi mujer. Entonces, yo siempre digo que la primera culpable de este libro es mi mujer. Pero claro, yo llevo 30 años al final vinculado al Valle por mi mujer.
Paso allí pues verano, vacaciones, Semana Santa, estoy allí mucho, están pues mis nietos van mucho también en verano. Entonces tengo una fuerte vinculación emocional, sentimental con este lugar que me ha acogido siempre de maravilla y en el que me he sentido siempre como en casa. Todo surge, bueno, pues por cosas que a veces de repente hay un elemento material que hace despertar lo inmaterial, ¿vale? Y en este caso el elemento material era una placa que había en la iglesia de Berceo, una placa en la que bueno, pues se rinde memoria al que donó, el que construyó y donó esa iglesia para el pueblo, que era un señor del siglo XIX que se llamaba Domingo Peña Villarejo, y en la placa, bueno, pues ponía que fue comerciante, fue senador, Gran Cruz de Isabel la Católica, y ponía, bueno, pues que lo donó al pueblo. Yo cada vez que entraba en la iglesia me quedaba fijándome en esa placa y pues la pregunta siempre era ¿quién sería este señor? Porque empecé a buscar, no había nada escrito de él, ninguna biografía, preguntaba a la gente del pueblo y sí, sabían que había sido un comerciante muy rico en el siglo XIX y que con, bueno, pues parte de su fortuna la destinó a mejorar las condiciones de vida de su pueblo, tanto la iglesia como el ayuntamiento y las escuelas, una de las escuelas mejores dotadas de La Rioja a finales del siglo XIX, y todo eso lo había hecho, él vivía en Madrid, pero viajaba con frecuencia a su pueblo y quiso tener ese gesto. Pero claro, no quedaba ningún descendiente vivo a quien preguntar, nadie guardaba su memoria. Entonces empecé a picarme, empecé a investigar quién era este señor, no encontraba nada y me metí un día en las hemerotecas históricas, el Ministerio de Cultura, la Biblioteca Nacional de España, tienen unas hemerotecas fabulosas porque están ya todo digitalizado, y poniendo simplemente el nombre de este señor, de repente me aparecieron más de 5.000 noticias durante todo el siglo XIX. Claro, pequeño el personaje no era para tener tal cantidad de noticias. Y empecé a mirar, y lo que en principio iba a ser un pequeño librito para la gente del pueblo, para que recuperara la biografía de este señor, pues acabó convirtiéndose en mi segunda tesis doctoral en historia, con la biografía de este señor, y hice una tesis sobre este señor. ¿Y qué es lo que pasó? Que mientras investigaba a este señor, fui viendo todas las relaciones que él tuvo con personajes que habían nacido también en el Valle y eran personajes que habían tenido cierta relevancia también en el siglo XIX, en Madrid, en Barcelona. Y bueno, pues poco a poco me fui apuntando esas otras personas que me iban, oye, pues me sale este comerciante, este político, este tal. Y dije, bueno, pues algún día me pondré a escribir un libro sobre esta otra gente que veo, personajes ilustres. Y así es como empezó, con ese listado de personajes, que en un principio eran sobre todo personajes del siglo XIX, muy vinculados a este señor, a Peña Villarejo. Empecé a ampliar la búsqueda. Dije, bueno, pues voy a empezar a buscar otros personajes de todas las épocas históricas y acabó resultando este libro. Eso es lo que se llama dejarse fluir por la vida, dejarse llevar por la vida, ¿no? Alejándome, ¿quién te iba a decir a ti? Alejándome de lo que es mi línea. O sea, yo llevo 30 años como docente, mi línea de investigación es la comunicación política, las campañas electorales, es sobre lo que he escrito en libros, artículos. Y bueno, hay muchos amigos y compañeros que me dicen, bueno, pero ¿y estás rayada? ¿Ahora por qué de repente dejas la comunicación política y te pones a escribir sobre temas de historia, haces una tesis en historia y tal? Pues mira, pues me ha llevado, me ha llevado la corriente y aquí estoy, y estoy feliz de la vida porque me encanta. Me encanta. Y el Valle estará, vamos, pasará. Nosotros muy agradecidos. Bueno, ya imagino. Es otra de las curiosidades que tengo de saber cómo se ha recibido este libro. Vale, empiezas así a buscar este nombre en las hemerotecas digitales, Biblioteca Nacional, Ministerio de Cultura. ¿Y cuánto tiempo, o sea, cómo te has documentado? ¿Cuánto tiempo te ha llevado? Porque, claro, vas tirando del hilo, este personaje y este otro. Pues mira, es un trabajo compaginado con otras cosas, no ha sido una dedicación exclusiva, pero al final he estado casi 5 años entre la tesis, este libro. Luego, cuando terminé la tesis, sí es verdad que el último año ya estuve con más intensidad para rematarlo. Y yo también quiero en esto ser muy claro, y este libro hubiera sido imposible sin la digitalización de los archivos que tenemos hoy día. Tanto las hemerotecas históricas como otros archivos
que están en línea, que se pueden consultar documentos, que se pueden hacer búsquedas por términos de búsqueda. La verdad es que eso ha facilitado la labor a los investigadores de una manera increíble. Al final, bueno, pues he consultado 71 archivos, hay más de 3.000 noticias de publicaciones, periódicos, revistas consultadas y más de 1.200 referencias bibliográficas de libros, artículos de investigación. O sea, ha sido un trabajo muy meticuloso de ir personaje a personaje, buscando por términos de búsqueda cualquier vinculación con el Valle, y luego también muchísimas entrevistas, más de 120 entrevistas a gente del Valle, porque no tenía una obsesión en la cabeza, y es, por Dios, que el día que presente el libro no salga alguien diciéndome ¿te has dejado a fulanito o te has dejado a menganita? Porque digo, sería tremendo que después del esfuerzo, del sacar el libro, de tal, que encima me hubiera dejado a alguien importante. Entonces quise entrevistar a mucha gente, la verdad es que ahí la gente del Valle se volcó conmigo, me empezaron a sugerir nombres, gente, familias que podían tener recuerdo. Pues quiero tener un recuerdo especial para una persona como Mari Carmen Ureta, de casi 100 años, que vive aquí en Madrid y que es historia viva del Valle, con una memoria prodigiosa que me ayudó muchísimo a recuperar muchos personajes. El padre Jesús Lerena, que fue prior del monasterio de San Millán, también me dio muchísimas pistas. Bueno, ha habido gente que me ha ayudado en todo este camino para intentar, bueno, pues llegar al punto. Qué bueno, genial. Roberto, se ha dicho de este libro que está a medio camino entre el repertorio biográfico, el ensayo histórico y la crónica cultural. ¿Es así? ¿Era este tu objetivo? Sí, mi idea era sobre todo un libro que pudiera ser leído por expertos en el campo de la historia, por gente interesada en la historia del Valle, por gente interesada en el género biográfico desde el punto de vista de la investigación, pero también yo escribía este libro para la gente del Valle, para que pudieran conocer toda la gente que nació allí, que llegó a ser importante, y por tanto he intentado escribir el libro. Son biografías muy cortitas, que yo siempre digo, el libro se puede leer de poco en poco. Un día te lees una biografía, que son 3-4 páginas. Es un libro, lo he intentado escribir con un tono divulgativo, un tono didáctico, para que todo el mundo, bueno, pues se pueda acercar a los personajes que trato. Por supuesto, tiene toda esa parte documental. No he querido introducir referencias, citaciones dentro de los textos para que fuera más ágil la lectura, pero cada biografía tiene al final un apartado de todas las fuentes que he consultado para cada personaje, y también porque si hay alguien interesado en ampliar la investigación sobre alguno de esos personajes, pues que tenga ahí las bases que yo he consultado y que le puedan permitir profundizar en lo que yo he investigado. Uh-huh. ¿Qué nos ayuda a comprender este libro? Pues nos ayuda a comprender primero cómo lo local, tantas veces olvidado, y especialmente lo rural, ha sido la base fundamental de este país durante muchísimos años. Y desde lo rural es donde han surgido personajes que han contribuido a que nuestro país sea hoy el que es, con sus virtudes y con sus defectos, pero el desarrollo de este país ha estado íntimamente unido a esa gente que salió en un momento determinado del entorno rural, que empezó a llegar a las ciudades, que empezó a trabajar en el comercio, que empezó a trabajar en la industria. Bueno, le debemos mucho a ese mundo rural, y yo creo que a veces no lo reconocemos suficientemente, y creo que eso es muy importante. Y yo creo que de alguna manera el aportar también cómo lugares tan pequeños en cuanto al tamaño de las poblaciones, porque son municipios muy pequeños, pues pueden haber contribuido a generar gente tan importante. Y aquí sí me gustaría lanzar una pequeña reivindicación a gente que esté tan tarada mental como yo en todos los pueblos y valles de España. O sea, oye, vamos a recuperar la historia de los sitios, vamos a intentar que no se olvide. La historia ha estado muchas veces centrada en los grandes procesos históricos, que está fenomenal, hay que hacerlo, pero no nos olvidemos también de la pequeña historia, de esa historia a veces pues más cercana, más rural, que tenemos también que recuperar y que tenemos que reivindicar. Y yo creo que
bueno, yo desde luego lo voy a intentar seguir haciendo y es además un trabajo muy gratificante. ¿Lo vas a seguir haciendo? Sí, ¿Dónde? O sea, ¿Cómo? ahora estoy en proceso de publicación de la tesis doctoral sobre la biografía de este señor, Ajá. que os he dicho, de Domingo Peña Villarejo, que es una historia apasionante, tanto desde el punto de vista profesional como personal también. Y bueno, me ha picado un poco esto de la... Claro, y ahora hay mucha gente que me está diciendo, oye, pues tienes que escribir también, porque claro, lo he hecho del pueblo de mi mujer, entonces ya está mi familia también ahí, oye, que en nuestro pueblo también seguro que hay gente importante, entonces bueno, ahí está, hay una zona en La Rioja, que es donde veranean mis padres, que es una zona también, y ese libro sí que puede ser inabarcable, porque es la zona de los cameros. Los cameros está en la zona sur de La Rioja, es toda la zona de la sierra. Hay una parte que se llama el Camero Nuevo y el Camero Viejo, son en torno, pues creo que serán 50 pueblos aproximadamente. Los Cameros ha sido una de las zonas que más hombres ilustres ha dado la historia de España, pero vamos, pocas regiones en España habrá con la potencia. Se me viene a la cabeza Práxedes Mateo Sagasta, que fue 8 veces presidente del Consejo de Ministros en España, Marqués de Larios, que es una de las familias más importantes de Málaga. En la zona de Cameros también llevados por la desesperación de que se acabó su medio tradicional de vida, que era la ganadería, que era la industria lanar. De repente de esos pueblos tienen que salir muchísima gente muy emprendedora y que llegaron a ser gente muy, muy, muy importante a nivel nacional. Y bueno, pues estoy empezando a apuntar nombres. De momento en una lista estoy empezando a apuntar nombres. No sé si tendré tiempo de poder abarcar eso, pero de momento, bueno, pues ahí voy. Pero me permite, pero es una curiosidad. O sea, yo ahora voy a estos pueblos y de repente veo una placa con el nombre calle de fulanito de tal. Pues me pica la curiosidad. Soy así, lo siento. Pero me pica la curiosidad de decir, oye, ¿quién sería este señor? ¿O qué haría? ¿Por qué le dedicarían la calle? Y yo creo que es bueno preguntarse eso. Al final es recuperar esa memoria. Una duda, ¿la tesis te llevó al personaje o el personaje a la tesis? El personaje a la tesis. O sea, mi idea inicial, cuando yo empecé a investigar sobre este señor, era una pequeña biografía sobre él. Cuando vi todo lo que había, empecé a ver todo lo que había sobre él, toda la documentación, claro, yo quería investigar la vida de este señor. Y un compañero mío, un amigo mío, me dijo, oye, mira, pues en la Universidad de La Rioja hay una línea de tesis doctorales que está especializada en personajes riojanos ilustres de los que no se tenía conocimiento, no se tenía memoria, y hay una línea de tesis doctorales especializada en eso. ¿Por qué no te animas? Entonces lo hablé con la Universidad de La Rioja, con el director del Departamento de Historia, él me animó y es verdad que, o sea, yo comparo mi primera tesis que fue en periodismo, ha sido completamente distinto. O sea, mi primera tesis fue la típica tesis que haces después de terminar la carrera, que no tienes ninguna experiencia en la investigación, que estás un poco perdido, pues indudablemente es un proceso muchísimo más laborioso. Esta segunda tesis ya tenía el tema absolutamente centrado, sabía lo que quería, tenía ya las herramientas, gracias a Dios, de cómo investigar, de cómo consultar archivos, de cómo buscar bibliografía, tal, y ha sido un proceso mucho más sencillo que en la primera tesis. Bueno, maravilloso. Si ya hay gente que cuando acaba una tesis ya... Sí, dice, bueno, se acabó. Pues eso, no quiere ni siquiera publicar la tesis en el libro, como por ejemplo es en mi caso, que todavía no lo he superado, pues ya una segunda. Pero te entiendo, ¿no? O sea, cuando te pica un tema y es que no puedes parar, o sea, hay algo que te empuja. Bueno, pues no sé, ¿a quién recomiendas la lectura de este libro? Más allá de los del Valle, que supongo que ya la han devorado, ahora nos contará Almudena. Sí, la verdad es que ha tenido muy buena acogida. Yo creo que este libro le puede gustar a gente aficionada al género de las biografías, que está, gracias a Dios, muy en auge en estos últimos años. Hay que pensar que la biografía había estado denostada hasta hace muy poco tiempo. O sea, hacer biografías era como una rama ínfima de la historia y ahora, gracias a Dios, se ha recuperado. Bueno, pues a la gente que le guste las biografías, que le guste saber de historias personales, no necesariamente del Valle ni de La Rioja. O sea, estamos hablando de personajes con repercusión nacional, con repercusión internacional, y yo creo que esa gente también puede estar muy interesada en este libro. Uh-huh. Almudena, una nueva joya
¿no?, para la Fundación San Millán de la Cogolla. ¿Qué significa para vuestra biblioteca, para vuestro catálogo, esta obra? Bueno, pues significa mucho y yo creo que lo ha ido desgranando Roberto. Yo recuerdo que cuando me llamó para hablar de esta propuesta, tomando un café y vino con aquel tocho de folios y me contó en qué consistía el proyecto, yo lo tuve muy claro desde el primer momento, porque es verdad que, como él dice, el género biográfico ha estado denostado, la historiografía se ha considerado un género menor. Nos hemos centrado en la Fundación, quizá, pues en el estudio, ¿no?, de aquellos personajes ilustres, como él dice, pero yo siempre creo que los secundarios son importantes, a veces incluso más que algunos ilustres, o han ayudado, ¿no?, a que esos personajes ilustres se convirtieran en ilustres. Y yo creo que pues este libro hacía falta en la Fundación, porque yo llevo más de 30 años trabajando, no soy del Valle, pero llevo 30 años trabajando en San Millán, en el Valle de San Millán, y he descubierto, gracias a Roberto, pues una parte de la historia del lugar que desconocía, y lo he hecho a través de todos esos personajes. Y luego este libro él lo ha mencionado y me ha venido a la mente hace pocos días. La Fundación tiene un premio, el premio de poesía Gonzalo de Berceo, que mañana vamos a anunciar al ganador, y en la reunión del jurado hubo varias personas. Claro, es muy fácil hablar de emoción cuando uno lee poesía, pero hubo varias personas del jurado, me chocó, ¿no?, que decían, no, es que está muy bien, pero no me ha emocionado. Y la poesía emociona, la literatura emociona, pero es más difícil encontrar la emoción en un libro científico, en un libro de historia. Pero yo creo que también tenemos que tender a eso, y este libro emociona. O sea, este libro es un compendio de muchas cosas. Hay historia, hay literatura y hay emoción. Y no solamente para la gente del Valle, ¿no?, que puede tener una referencia familiar. Yo no soy del Valle y a mí me ha emocionado este libro. Bueno, las vidas, ¿no?, conocer las vidas de otras personas, que es muy fácil empatizar aunque hayas tenido trayectorias distintas. Es que para mí la biografía es mi género preferido, lo ha sido siempre, así es que lo entiendo. Bueno, ¿y cómo ha sido recibida en el Valle? Cuéntanos, el libro ya se ha presentado, ¿cómo ha sido recibida en el Valle? Supongo que a medida que ibas hablando, Roberto, con la gente dirían, ¿y cuándo está? ¿Y cuándo está? ¿No? En el Valle, ¿cómo ha sido recibida por los historiadores? Te voy a dar un dato. Creo que es el libro más vendido en toda la historia de la Fundación San Millán. Es decir, llevamos una segunda edición. Pocas veces hemos hecho, yo creo que no hemos hecho nunca una segunda edición de un libro. O sea que ese dato me parece que es muy revelador. Y luego, en el Valle ha sido recibido naturalmente, como no podía ser de otro modo, por la gente del Valle, pues con entusiasmo. Lo presentamos allá por el mes de octubre, la primera edición, en Berceo, uno de los pueblos que conforman el Valle y uno de los núcleos del libro, y el salón de actos del pueblo se llenó. Lo presentamos en Madrid, en el centro riojano, y se llenó. Estamos pensando presentarlo también en la capital, en Logroño, que no lo hemos hecho, pues estamos seguros que se llenará, porque detrás de este libro hay mucha historia también, y la gente en San Millán, sobre todo, en el Valle, en La Rioja, que todos somos unos enamorados de los monasterios de Suso y Yuso y de esa cuna del español. Y yo creo que también por los historiadores pues ha sido recibido muy bien, porque, como ha dicho Roberto, se han descubierto personajes olvidados, se han recuperado personajes y datos de muchos personajes que desconocíamos, y luego pues es que es una base para hacer muchas investigaciones, ¿no? Con ese, Roberto ha puesto la semilla en muchos de ellos, que pueden dar pie pues a futuras tesis o a futuros trabajos de investigación en historia. Todo contribuye. Uh-huh. El libro, es que no hemos puesto, se nos ha olvidado poner el atril. Y entonces, que se me cae. Julia luego cogerá imágenes, algunas imágenes de... además hay que decir que está lleno también de fotografías. Exacto, es que es justo lo que iba a decir. Sí. Cuéntanos un poco cómo está estructurado.
Bueno, que yo creo que O sea, casi mejor lo podía decir Roberto, porque nosotros de verdad desde el punto de vista editorial poco hemos hecho, nos lo ha dado todo hecho. O sea, ha sido un placer trabajar con Roberto porque nos lo ha dado todo hecho. Porque al tiempo que ha sacado los datos, ha sacado las imágenes claro, sí. también. Sí, era importante recuperar la historia gráfica también, las fotos, esa costumbre que tenemos en España, por lo menos en La Rioja utilizamos los santos, eso es la historia de los santos, fotografías, que ha sido un trabajo también, bueno, pues de buscar en muchos archivos fotográficos, las propias familias. El libro se divide en 3 partes, que al final son los 3 núcleos de población que tiene el valle, por un lado Berceo, por otro lado San Millán, por otro lado Estollo. Entonces, dentro de cada municipio aparecen los personajes ordenados en función de orden cronológico, por fecha de nacimiento, desde el más antiguo hasta el más actual. Y luego, en la última parte, hay un índice onomástico que, bueno, pues por ejemplo para la gente del Valle es muy interesante por buscar apellidos, buscar personajes, porque claro, hay 174 biografías, pero luego hay otros muchos más personajes que se citan dentro de cada una de esas historias, personajes con los que tuvieron relación, algunos familiares. Bueno, pues el índice onomástico facilita el poder localizar rápidamente a un personaje que quieras buscar. Genial. Y Almudena, vuelvo a ti. ¿Qué destacarías del proceso de edición? ¿Cómo ha sido el entendimiento entre la editorial y el autor? Pues muy buena, ¿verdad? A ver, yo conocí a Roberto, pues él lo ha dicho, ¿no? Lo habéis dicho, ¿no? Cuando habéis relatado un poco su semblante biográfico y profesional, siendo pues jefe de comunicación de la Consejería de Cultura en la que yo estaba trabajando. Entonces no existía la fundación, yo creo que no existía todavía la fundación. Y bueno, yo sabía que bueno, cuando me llamó para proponerme hablar de este proyecto, yo sabía que no me iba a encontrar ninguna tontería, que Roberto, bueno, es doctor en historia y doctor en periodismo, y las dos cosas, como habrán podido ver los oyentes y los que nos estén viendo, pues se notan en su manera de contar las cosas y de hablar y de explicar. Y bueno, pues yo además ya lo he dicho, ¿no? Cuando me propuso hacer este libro y esa semblanza de 174 personajes, que quizá en ese momento, cuando hablamos, no eran tantos, que seguramente pues yo lo tenía muy claro, o sea, enseguida dije que sí. Sobre todo porque creo también que hay que reivindicar. Yo siempre digo que somos una fundación, la Fundación San Millán, que trabaja en y desde el mundo rural. Y ahora que tanto se está hablando de esa España vacía o vaciada y que tanto se quiere además repoblar y se están dando, no solamente en La Rioja, en todas las comunidades, no incentivos para que la gente vuelva a los pueblos, pues yo creo que reivindicar lo que ha sido también el pasado de estos pueblos es importante, sobre todo porque, como digo, bueno, pues en un equipo de fútbol es importante el que mete goles, pero para que uno meta goles, todos los que están todos los jugadores son fundamentales, ¿no? Luego siempre se lleva los laureles el que ha metido el gol, pero y todos estos personajes, ya lo he dicho, son fundamentales. O sea, que el proceso y el entendimiento con Roberto ha sido muy fácil, sobre todo porque Roberto es un hombre muy concienzudo, muy meticuloso, y lo que nos ha ofrecido, bueno, pues ya estaba el libro. O sea, solo hemos tenido que mandarlo a la imprenta. O sea, que ha sido muy fácil trabajar y bueno, llevamos una segunda edición y yo creo que vamos a tener que ir a por una tercera. Qué bien, enhorabuena. Almudena, cuando parece que todo o muchas cosas están contadas, aparecen libros como este que abren nuevas vetas o ideas para los investigadores. ¿Quedan muchas cosas por contar del Valle, de los monasterios de Yuso y Suso y de la historia transcurrida en ellos? Pues seguro que sí. Los monasterios de Suso y Yuso son un pozo sin fondo. Y seguramente aparecerán otros personajes y Roberto ya tiene unos cuantos para esa tercera edición y aparecerán más datos y más investigaciones. Hay muchas cosas todavía por decir de los monasterios. Es verdad que a pesar de la historia de los monasterios no es los estudios sobre los monasterios es bastante reciente, es decir, las glosas con ese primer testimonio del español escrito, bueno, la atención
menciona las glosas, nadie se fijó en las glosas hasta que apareció Gómez Moreno y Menéndez Pilar el siglo pasado. O sea, quiero decir que hay muchos documentos, una reciente investigación. Estuvimos aquí en otro podcast con Javier García Turza, una investigación sobre el archivo de San Millán hace 2 años, pues reveló que esos códices no salieron cuando pensábamos que habían salido del monasterio, ¿no? Sino bastante después y en unas circunstancias que no son las que habíamos pensado. Seguro que hay muchos libros en San Millán que tienen que ser estudiados. Ahora vamos a digitalizar el archivo de San Millán, todo lo que hay también en el Archivo Histórico Nacional que se refiere a San Millán, y estoy segura que ahí aparecerán cosas interesantes, y seguro que hay personas y personajes en estos pueblos y en otros también próximos que pueden dar datos muy reveladores sobre la historia de estos lugares. Y qué importante volcar todas estas investigaciones en libro, ¿no? Pues en el formato libro. Sí, y sobre todo ponerlos a disposición, ¿no? de todos los interesados y no los interesados. Yo creo que a este pueblo, a este libro se puede acercar gente de cualquier otro pueblo de La Rioja, porque va a descubrir curiosidades y cosas muy interesantes, como me ha pasado a mí, ¿no? Que sin ser del Valle he dicho, ahí va. Si yo no sabía que esto, y que el inventor de o que el biógrafo de este señor era de San Millán, o que el que en América fundó tal era de aquí. O sea, son curiosidades que pueden ser interesantes para todo tipo de público, y es lo que queremos desde la Fundación, ¿no? Poner la historia de esos lugares a disposición de cualquiera y que se acerquen a esta historia. Uh-huh. ¿De momento está en formato papel? De momento está en formato papel, pero bueno. Ya veremos. En formato digital. Sí, nosotros lo que queremos, siempre lo he dicho, somos una fundación, no tenemos ningún ánimo de lucro. La labor editorial no es la fundamental, digamos, de la fundación, pero nosotros lo que queremos con todo esto es acercar pues toda esta investigación que llevamos a cabo a todo el mundo, y publicamos muchos libros, como sabéis, en abierto también, y si tienen un precio muy asequible. O sea, lo que queremos es que la gente pueda acceder a lo que estamos haciendo. Uh-huh. Bueno, pues te paso el micrófono, le paso a Julia Sánchez Arévalo Gallardo el micrófono para que siga preguntando al autor y descubramos algunas cosillas más. Bueno, yo antes de empezar con el cuestionario Conciencia, que es nuestra última parte del podcast, quería decir que, como ha dicho Almudena, ¿no?, que a lo mejor es un poco más difícil que un libro académico te emocione, pero yo he estado con los pelos como escarpias toda la charla, o sea que muchas gracias por eso, Roberto. Gracias. Bueno, empezamos. Como nuestros oyentes saben, este cuestionario es de respuesta corta para conocerte más a ti y el contexto del libro. Bueno, lo más interesante de una editorial universitaria. El que realmente da cabida a la publicación de libros que desgraciadamente hoy día en el mundo editorial normal pues no tendrían cabida. Y es desde luego la oportunidad que tenemos autores para poder publicar, que de otra manera sería imposible. Lo que más valoras en la figura del editor universitario. Pues el conocimiento que tienen acerca de posibles errores que uno pueda cometer en el proceso de elaboración de un libro, los consejos que te dan desde el punto de vista de contenido y también desde el punto de vista formal. Creo que la sabiduría que ellos tienen acerca de cómo es ese proceso editorial pues es fundamental para un autor. ¿Es posible un desarrollo científico y tecnológico sin las humanidades? No. Y ahora que hablamos tanto de inteligencia artificial y de cómo... Yo me acuerdo hace unos años que se decía, no, la inteligencia artificial no va a poder suplir la parte creativa y tal. Bueno, pues vemos cómo incluso ya en la parte creativa se está metiendo, pero el conocimiento de las humanidades, y en este caso concreto el conocimiento de la historia, es fundamental. Una razón, Roberto, para seguir apoyando el libro como herramienta de comunicación científica. Es algo sentimental, es verdad. O sea, yo cada vez me riñe mucha gente de que me siga comprando libros físicos, entre otras mi mujer, porque ya no sabemos dónde meterlos en casa. Pero el libro físico es un elemento al final que tiene ese componente emocional. Reconozco que me pasa lo mismo con los periódicos. Tiene esa parte, pero sea físico o sea digital, el libro al final es una herramienta que te permite contar algo con un poco más de detalle. Muchas veces en la academia estamos muy obsesionados con los artículos científicos muy cuantitativos, muy cortos. El libro te permite explayarte más en un determinado tema que a lo mejor lo necesita.
¿Cómo convencerías a un ciudadano o una ciudadana de que debe leer literatura científica? Yo creo que la literatura científica hay una parte que está muy destinada a un público muy especializado y que indudablemente no es de acceso para todo el mundo, pero creo que cada vez más la academia está buscando también esos espacios de acercar el conocimiento científico a la gente que no tiene a lo mejor ese nivel formativo. Y yo creo que es muy importante porque al final es sembrar conocimiento entre toda la población y ahí es muy importante el lenguaje también, el que nos adecuemos a un lenguaje que permita ser comprensible y el pensar todo el tiempo en cómo traducir cosas complejas en un lenguaje sencillo. En ese camino estamos. ¿La diversidad lingüística es imprescindible para la comunicación de la ciencia? Sí, porque también, y en este libro reivindicamos que en el monasterio de San Millán no solo es el origen del castellano, es el origen también del euskera escrito. Y de alguna manera, al final, España es un país con una tradición lingüística y una cultura excepcional y creo que tenemos que potenciar. Siempre, eso sí, y yo es la petición que hago, que no nos olvidemos de las traducciones, porque yo ha habido veces que he querido consultar algún artículo, a ver, en catalán pues más o menos lo puedes entender, pero por ejemplo me ha pasado con algunos artículos en euskera, que pues claro, yo no tenía posibilidad de acceder a eso. Entonces, por supuesto que hay que publicar artículos en euskera, pero si se pueden buscar ediciones también de traducción, pues sería una ayuda para todo el mundo. Roberto, después de 2 tesis doctorales, ¿qué consejo le darías a los investigadores e investigadoras jóvenes? Es una carrera de fondo, no siempre es fácil, hacer una tesis doctoral no es algo sencillo, y ya lo hemos hablado, pero yo siempre doy una clave cuando ahora desde mi puesto de profesor universitario tengo que dirigir alguna tesis o algún estudiante que quiera hacer una tesis, lo que siempre le digo es que es fundamental encontrar un tema que te apasione. O sea, vas a estar dedicado durante mucho tiempo a investigar, a estar encerrado, a leer bibliotecas, archivos. Si no tienes un tema que te apasiona, o sea, si no te entran ganas de decir quiero ponerme a investigar, quiero ponerme a hacer, mejor que no lo hagas, porque puede ser una tortura. Un libro científico que encadenarías al tuyo. Pues lo acaba de mencionar Almudena, el libro que presentó García Turza en la Fundación San Millán hace poco también. Es un libro que para La Rioja ha supuesto un paso muy importante porque, como sabéis, no somos los únicos. El País Vasco reclama el Guernica, Elche reclama la Dama de Elche y en La Rioja estamos reclamando desde hace tiempo que las glosas emilianenses retornen a San Millán de la Cogolla. Y en esa reivindicación este libro ha reivindicado que pues las glosas no salieron de la forma que tenían que haber salido, en el proceso, un proceso desde luego que se saltó jurídicamente todo lo que se podía saltar. Es verdad que eran otras épocas, otros contextos, pero que ahora La Rioja está legitimada para poder reclamar la vuelta de esas glosas, si no de manera permanente, por lo menos de manera temporal, para que vuelvan a ese lugar donde fueron escritas con el elemento simbólico tan importante que eso supone. Recordamos a nuestros oyentes que tienen el episodio sobre este libro un poquito más atrás, unos meses más atrás. ¿Y uno de ficción, Roberto? Pues mira, yo soy un apasionado de Eduardo Mendoza. No tiene mucho que ver con estos temas históricos y demás. Es verdad que, pues al que le guste la historia hay muy buena novela histórica que se está haciendo en los últimos años en España y fuera de España, buenísima. Pero en el caso de Eduardo Mendoza mezcla ese conocimiento de una historia más secundaria, como puede ser este libro, de personajes más secundarios, más ese ambiente más costumbrista, con un lenguaje absolutamente maravilloso y desde luego es mi autor favorito. El científico o científica, en amplio sentido del término, de todos los tiempos al que más admiras. Pues mira, Margarita Salas la tengo siempre en pensamiento, sobre todo también y lo he dicho en el libro, esa reivindicación también del papel de la mujer que ha sido muy olvidado en muchas ocasiones y ella tuvo que luchar mucho hasta llegar a la posición que tuvo y yo creo que me quedaría con ella. ¿El libro que más relees?
El libro que más releo, pues mira, sobre todo para las clases, ya sé que va a sonar un poco pedante, pero la retórica de Aristóteles, continuamente en mis clases sobre persuasión, comunicación política, estoy haciendo referencias a ese libro, sobre todo porque parece mentira que un libro escrito hace tantísimos años tenga enseñanzas que son absolutamente actuales y que podríamos aplicar en la política hoy día. ¿Alguna película o serie que ilustraría tu investigación o que recomiendes? Atrapado en el tiempo, una película maravillosa de Bill Murray, que es una de mis películas favoritas, que he conseguido ya que mis hijos también les guste después de haberla visto varias veces. A veces la investigación es despertarse todos los días en el mismo día, y a veces tienes que desatascar y lograr pasar de pantalla, pasar de etapa, y eso es lo bonito de la investigación. ¿La obra de arte que más te ha inspirado o que más te inspira? Pues aquí no tendría una obra de arte en principio que dijera, bueno, pues me ha inspirado algo, ha supuesto para mí algo especialmente importante. Me gusta la pintura, me gusta la escultura, pero sobre todo es verdad que en el mundo del arte lo que más me gusta es la arquitectura. Yo soy de los que va por la carretera de viaje a cualquier sitio y si veo de repente un castillo en un pueblo, pues me desvío, me paro y lo quiero ver. O sea, me gusta mucho la arquitectura religiosa, la arquitectura civil y bueno, pues por ejemplo, contemplar el acueducto de Segovia, pues es algo que bueno, pues con la implicación histórica que tiene es impresionante. Perdona, pero es que me estaba acordando de una anécdota contigo. Cuando has dicho lo de la arquitectura, no, es que me acuerdo un viaje que veníamos a Madrid tú y yo para algún acto y de repente me dices, ¿tú conoces el acueducto de Segovia? Digo, no he estado nunca en Segovia. Y dice, nos vamos a desviar. Y yo tampoco. Y nos desviamos a Segovia a ver el acueducto. Y cuando lo has nombrado, digo, iba, ¿tú me estás acordando? O sea que no miente, es su favorito. Bueno, Roberto, nos lo has dicho, ¿no? Tu próximo libro. Pues tengo dos en marcha. Uno, la biografía de Domingo Peña Villarejo, que está ya en proceso editorial y que, bueno, pues estoy a la espera, ya sabéis, las revisiones por pares ciegos y estas cosas que llevan su tiempo. Y luego estoy terminando un libro con un compañero, ya en mi parte de investigación, que es la historia del uso de Internet y las redes sociales en las campañas electorales en España. Desde la primera campaña que se utilizó Internet, que fue en el año 96, hasta las últimas. Vamos a esperar ya, probablemente tengamos elecciones, no se sabe muy bien cuándo, pero en breve, en cualquier caso en 2027, y es un libro que traza un poco la historia de cómo se ha utilizado Internet y las redes sociales en la comunicación política. Interesantísimo. Menudo cambio, ¿no? Vuelvo a lo mío, vuelvo a la comunicación política, que son mis temas sobre los que yo investigo, pero fíjate, he introducido una parte de historia. O sea, al final es verdad que en la comunicación política muchas veces nos centramos en estudiar cosas como muy del presente y yo ahora, pues después de mi tesis en historia y de haberme introducido en este campo, quiero también empezar a investigar sobre la historia de la comunicación política, que creo que se ha investigado muy poco. Y cómo he evolucionado, ¿no? 96, 2026, o sea, 30 años de uso de Internet, de las primeras páginas web, que aquello era insufrible. Yo recuerdo páginas web que te tenías que tirar para descargarte una foto 4 horas, iba saltando el router poco a poco, tal, un Internet absolutamente lineal, como fueron poco a poco introduciéndose los blogs, las redes, lo que han supuesto las redes sociales y últimamente lo que está suponiendo también la inteligencia artificial y herramientas de mensajería como WhatsApp o Telegram. Bueno, pues ¿qué han hecho los partidos políticos en las campañas? ¿Cómo han utilizado esas herramientas de comunicación? Ese es el objetivo del libro. Me pregunto cómo podría influir este libro si, por ejemplo, lo leyeran ahora todos los líderes de todos los partidos políticos antes de que se preparen para la siguiente contienda electoral, generales o autonómicas.
este libro en concreto, podría Retratos ser del Valle de recomendable, ¿no? A ver, podría ser recomendable para que, como lo hemos comentado los dos, para que se muy centren recomendable, un poco más en el ámbito local, que es verdad que se habla mucho de la España vaciada. Yo llevo oyendo hablar de la España vaciada mucho tiempo, pero la triste realidad es que los pueblos se siguen vaciando y que lo vemos en el valle, desgraciadamente. Bueno, pues vemos que a pesar de que es un valle muy activo, con muchísima proyección cultural, con muchísimas actividades, pues nos cuesta que se enganche la gente y que venga a vivir, y eso que las distancias en La Rioja pues son muy pequeñas, pero sí, la reivindicación del mundo rural, que hay que apoyar realmente con hechos ese mundo rural del que venimos y que es tan importante. Y yo creo que muy recomendable para los políticos y para todos, no solamente para reivindicar esa España rural, sino para aprender de todos estos personajes que falta nos hace a todos. Y de trayectorias de vida de gente, o sea, de superación, de gente decir, oye, no quiero extenderme mucho, pero un niño que con 10 años su padre lo deja en el puerto de Bilbao, lo monta dentro de un barco y le dice, mira, cuando llegues a Buenos Aires, allí vive un tío tuyo, pregunta por él y lo encuentras. O sea, imaginaros, un niño de 10 años, lo sueltan en un barco, llega 20 días después, llega a Buenos Aires, con lo que es Argentina, allí vive un tío tuyo que le costó 40 años encontrarlo al tío suyo, y este niño con 10 años se tuvo que buscar la vida y acabó siendo un empresario en Argentina muy, muy potente. Bueno, pues esas historias de superación que muchas veces cuando hablamos hoy de cómo sobreprotegemos a nuestros niños, a nuestros jóvenes, que los tenemos en mantitas, bueno, pues no hay que volver a esas épocas, desde luego, pero sí hay que saber que gente con esa tierna edad se buscó la vida de esa manera. Muchas cosas en este libro. Julia. Para terminar, Roberto, ¿qué música podría ser banda sonora de este libro? Pues cualquier música monástica para toda esa parte religiosa, pero también con esa parte de migrantes que muchos de ellos fueron a América. Claro, yo me quedaría con Juan Luis Guerra, que es uno de mis cantantes favoritos. Si le preguntara a mis hijos tendría que decir Bad Bunny, pero vinculado, oye, al final también con la potencia del español, que ese idioma que nació en San Millán de la Cogolla, y que hoy día, bueno, pues ya hemos visto en la Super Bowl un cantante que por primera vez lleva el español a ese lugar. Si te quieres divertir con encanto y con primor, solo tienes que... Y todo eso, en esa historia, están estas personas. Así es. Muchísimas gracias, Roberto. Gracias a vosotros. Pues muchísimas gracias, Almudena, Roberto, ha sido un placer. Millones de gracias por venir a compartir este libro con nosotros. Es un privilegio, como siempre decimos, y muchísima suerte y que siga el éxito de Retratos del Valle de San Millán. Muchas gracias. Bueno, gracias a nuestros oyentes por compartir Retratos del Valle de San Millán, publicado por la Fundación San Millán de la Cogolla y escrito por Roberto Rodríguez Andrés. Pueden encontrar este libro en la página web de Zilengua, www.zilengua.es, y les esperamos en nuestro próximo episodio. Julia Sánchez Arévalo Gallardo y Rosa de Bustos. Aquí estaremos. Muchas gracias. Libros para comprender. Un podcast de la Unión de Editoriales Universitarias Españolas, realizado en la librería del BOE.